No era un cualquiera. No era un pescador de Galilea ni un publicano despreciado por el pueblo. Nicodemo era un hombre de renombre, miembro del Sanedrín, maestro en Israel, respetado entre los doctores de la ley, y en su vida transcurría en medio de pergaminos, debates y oraciones repetidas, en un mundo donde las palabras de los profetas parecían más tradición que esperanza. En Jerusalén, su nombre inspiraba respeto, caminaba con túnicas finas, conocía los rituales, había memorizado la ley y enseñaba en el templo. Pero en su interior, algo le faltaba. A pesar de toda su sabiduría, había un vacío que ni la religión ni la política podían llenar. Por esos días, un rumor recorría Judea. Se hablaba de un rabino de Nazaret que predicaba con autoridad nunca vista. Sus palabras no eran ecos de otros maestros, sino fuego vivo que encendía corazones. Hacía milagros que nadie podía negar, en ciegos que veían, cojos que caminaban, demonios expulsados con una sola orden. Y lo más sorprendente, hablaba de Dios no como un concepto lejano, sino como un Padre cercano. Nicodemo escuchó las voces de la multitud, las discusiones entre los fariseos, las críticas en el Sanedrín. Algunos decían que Jesús era un impostor, otros que era un profeta, y unos pocos se atrevían a susurrar que tal vez era el Mesías. La duda lo consumía. Tenía que verlo, tenía que escucharlo, pero un hombre de su posición no podía mostrarse en público buscando a un rabino cuestionado por las autoridades. Así que eligió la noche. Una noche silenciosa, con la luna observando desde lo alto, Nicodemo caminó por las calles estrechas de Jerusalén. Su corazón latía con fuerza bajo el manto oscuro que lo cubría. Cada sombra parecía un testigo, cada rincón un posible delator, pero nada lo detuvo. Había llegado demasiado lejos como para volver atrás. Cuando finalmente estuvo frente a Jesús, las palabras se le atragantaron. Lo había visto enseñar, había oído hablar de sus obras, y ahora lo tenía frente a frente. No era como los maestros del templo. En él había una autoridad tranquila, un brillo en los ojos que traspasaba. Rabí, dijo Nicodemo, rompiendo el silencio, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Jesús lo miró en silencio. No necesitaba presentaciones. Conocía el corazón del fariseo, sabía lo que buscaba detrás de sus palabras educadas, y le respondió con una frase que golpeó como trueno en su alma. De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Nicodemo se quedó inmóvil. ¿Nacer de nuevo? La expresión le sonaba absurda. Su mente lógica, entrenada en debates y argumentos, no podía procesar aquello. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo?, preguntó, con el ceño fruncido. ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús no sonrió, ni lo reprendió. Con calma solemne, como quien revela un misterio eterno, respondió. De cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. En lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. El corazón de Nicodemo se agitó. Toda su vida había estado dedicada a cumplir la ley, a demostrar justicia con obras, a escalar posiciones en el templo. Pero Jesús le estaba diciendo que eso no bastaba, que había un nacimiento más allá del físico, una vida nueva que solo Dios podía dar. El rabino de Nazaret continuó: el viento sopla de donde quiere, y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Nicodemo sintió que sus certezas se desmoronaban. Por primera vez en años, no tenía una respuesta. Solo una pregunta sincera escapó de sus labios. ¿Cómo puede hacerse esto? Entonces Jesús le lanzó un golpe directo a su orgullo. ¿Eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Las palabras no eran burla, sino confrontación. Nicodemo, el erudito, el respetado, se encontraba desnudo ante el misterio de Dios. Lo que había aprendido en toda su vida no le bastaba para entender la nueva obra del Espíritu. Y entonces Jesús pronunció la frase que resonaría a través de los siglos. Una declaración que encapsulaba el corazón del Evangelio, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La noche se llenó de eternidad. Nicodemo, que había buscado respuestas en secreto, escuchaba ahora la mayor revelación de la historia. El amor de Dios hecho carne delante de sus ojos. El fariseo temblaba, sus pensamientos eran un torbellino. Por un lado el peso de su tradición y su posición social. Por el otro la voz del Mesías que lo invitaba a un nuevo nacimiento. El silencio entre ambos era denso, pero en ese silencio germinaba una semilla que pronto daría fruto. Nicodemo regresó esa noche a su casa, con más preguntas que respuestas, pero con el corazón marcado para siempre. La palabra había penetrado en él como espada de dos filos. Lo que había comenzado en secreto, tarde o temprano saldría a la luz. El sol se alzaba sobre Jerusalén,
y las calles servían con rumores. Cada día, las multitudes hablaban más de aquel rabino de Nazaret que enseñaba con autoridad y hacía milagros imposibles de negar. Jesús se había convertido en tema central de discusión, no solo en los mercados y en los patios del templo, sino en las reuniones secretas del Sanedrín. Los ancianos y los sacerdotes se reunían con rostros tensos, intentando encontrar una estrategia para silenciarlo. Algunos lo acusaban de blasfemo, otros de peligroso agitador político. Había quienes con los dientes apretados admitían en voz baja que tal vez en sus señales había un eco de lo divino, pero todos coincidían en algo: en Jesús ponía en riesgo su poder, su control sobre el pueblo influencia, y en medio de ese círculo de voces encendidas estaba Nicodemo, callado, con el corazón dividido. Había escuchado al Maestro con sus propios oídos, había visto en sus ojos la verdad que ninguna retórica podía falsificar, pero también sabía que hablar en su favor era ponerse en la mira de hombres despiadados. Una sesión del Sanedrín se tornó especialmente violenta. Los guardias que habían sido enviados a arrestar a Jesús regresaron con las manos vacías. Los sacerdotes los interrogaron con rabia. ¿Por qué no lo trajisteis? Los soldados, hombres acostumbrados a obedecer sin cuestionar, respondieron con un desconcierto sincero: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Las palabras encendieron la furia de los líderes. Algunos golpearon la mesa con el puño. ¿También vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso alguno de los gobernantes o de los fariseos ha creído en él? Mas esta gente que no conoce la ley maldita es. El ambiente era sofocante, las acusaciones volaban como flechas, y entonces la voz de Nicodemo se alzó, tímida pero firme, rompiendo el coro de condenas. ¿Juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Un silencio incómodo se apoderó de la sala. Las miradas se clavaron en él, algunas con sorpresa, otras con desprecio. Era Nicodemo, el maestro respetado, cuestionando la prisa de sus compañeros por condenar. No defendía abiertamente a Jesús, pero exigía justicia, un proceso digno, escuchar antes de dictar sentencia. Los otros fariseos respondieron con sarcasmo, buscando humillarlo: ¿eres tú también de Galilea? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Las risas hirieron como cuchillos. Nicodemo bajó la mirada no porque dudara, sino porque comprendía el peligro. Hablar de más podría costarle la reputación, la posición y quizás la vida. Pero aún así, había dado un paso, pequeño, casi invisible, pero real. Había levantado la voz en medio del tribunal más poderoso de Israel. Aquella noche, al regresar a su casa, Nicodemo no pudo dormir. Las palabras de Jesús lo perseguían. De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Era él, el maestro de Israel, capaz de nacer de nuevo? ¿Podría dejar atrás el peso de los títulos, el prestigio, las tradiciones, para abrazar una vida transformada por el Espíritu? El conflicto en su interior crecía, entre la lealtad a sus colegas y la verdad que ardía en su corazón. Había un abismo, y cada día Jesús lo acercaba más al borde de ese abismo. Los días siguientes trajeron más tensión. Jesús entraba al templo y enseñaba con palabras que dividían a la multitud. Algunos lo llamaban Mesías, otros lo acusaban de blasfemo. Y los fariseos, incapaces de detenerlo, se llenaban de odio. Nicodemo desde las sombras observaba, sabía que la tormenta se acercaba, que tarde o temprano el Sanedrín no se contentaría solo con palabras, sino que buscaría la sangre del Nazareno. Y sin embargo, cada vez que recordaba aquella conversación nocturna, algo dentro de él se encendía. La semilla sembrada en la oscuridad comenzaba a germinar. Podía callar en público, podía ocultar sus simpatías, pero en lo profundo de su alma, Nicodemo ya no era el mismo. La historia de Nicodemo no termina aquí. Muy pronto, la hora más oscura llegaría en la noche del juicio. La cruz, la aparente derrota. Y en ese escenario, el fariseo de corazón dividido tendría que decidir de qué lado estar. El Sanedrín contra Jesús y el silencio de Nicodemo. Jerusalén estaba encendida de rumores. La entrada triunfal de Jesús en la ciudad, montado en un pollino mientras la multitud gritaba «Hosana al Hijo de David», había sido como un trueno que sacudió los cimientos del poder religioso. Los fariseos se mordían los labios de rabia, los sacerdotes conspiraban en las sombras, y el Sanedrín se reunía cada noche buscando una manera de detenerlo. Nicodemo asistía a esas reuniones en silencio. No era un hombre ingenuo, sabía que la decisión ya estaba tomada. El consejo no buscaba justicia, buscaba un pretexto. Ya no se trataba de si Jesús debía morir, sino de cuándo y cómo hacerlo, sin que el pueblo se rebelara. El ambiente era sofocante. Las discusiones se mezclaban con gritos y acusaciones. Algunos querían apedrearlo en público, otros esperaban el momento oportuno, durante la fiesta de la Pascua, para atraparlo en secreto. El sumo sacerdote Caifás, con voz fría, resumió lo que todos pensaban, pero pocos se atrevían a decir: «Nos conviene que un hombre muera por el pueblo,
y no que toda la nación perezca. Las palabras cayeron como sentencia. Para ellos Jesús no era un maestro ni un profeta, sino un problema que debía eliminarse. Nicodemo escuchaba con el corazón encogido. Había oído a Jesús enseñar sobre el reino de Dios. Había visto su compasión por los pobres. Había escuchado sus palabras de vida eterna. Y ahora, esos mismos labios serían silenciados por la injusticia. La noche de la traición llegó. Judas, uno de los 12, vendió al maestro por 30 piezas de plata. Los soldados lo arrestaron en Getsemaní y lo llevaron primero ante Anás y luego ante Caifás. El Sanedrín se reunió apresuradamente, de madrugada, en un juicio cargado de irregularidades. Falsos testigos fueron presentados, pero sus declaraciones no coincidían. El tribunal buscaba desesperadamente una acusación que justificara la condena. Finalmente, el sumo sacerdote lo interrogó directamente. Te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres el Cristo, Hijo de Dios. Jesús con calma solemne respondió, tú lo has dicho. Y además os digo, desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, y viniendo en las nubes del cielo. Un murmullo recorrió la sala. Caifás, fingiendo indignación, rasgó sus vestiduras y gritó, ha blasfemado. ¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? Vosotros mismos habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Es reo de muerte, clamaron los presentes al unísono. En ese momento el corazón de Nicodemo se partió en dos. Podía levantarse, podía defenderlo, podía recordarles que la ley exigía pruebas claras y testigos veraces, pero permaneció en silencio. El miedo lo ató, el temor al rechazo, a perderlo todo en su lugar en el consejo, su reputación, su seguridad. Mientras los guardias escupían al rostro del maestro y lo golpeaban con puños cerrados, Nicodemo sintió que su alma se desgarraba. No se unió al coro de condena, pero tampoco se levantó a favor de la verdad. Fue testigo de la injusticia más grande de la historia, atrapado entre la fe y el miedo. Las horas siguientes fueron un torbellino. Jesús fue llevado ante Pilato, luego ante Herodes y de regreso a Pilato. El gobernador romano, presionado por los líderes judíos y por la multitud manipulada, finalmente cedió y ordenó la crucifixión. Nicodemo observaba a distancia. El hombre que una noche le había dicho es necesario nacer de nuevo, ahora cargaba un madero por las calles de Jerusalén. La multitud lo insultaba, los soldados lo golpeaban, y en lo alto del Gólgota, lo clavaron en una cruz entre dos malhechores. El fariseo de corazón dividido sintió una mezcla de impotencia y dolor. No había nacido de nuevo. Aún no, pero cada golpe, cada clavo, cada gota de sangre lo empujaba más cerca de la verdad. Cuando Jesús exclamó, han consumado es y entregó su espíritu, la tierra tembló, el velo del templo se rasgó en dos, y el cielo se oscureció. Nicodemo supo que nada volvería a ser igual. El silencio que no se atrevió a romper en el Sanedrín lo perseguiría el resto de su vida. Pero aún habría una oportunidad de redención. La muerte del maestro no fue el final. Y Nicodemo, que lo buscó de noche y cayó en el tribunal, pronto daría un paso decisivo que marcaría su legado para siempre. Nicodemo y el valor en la hora más oscura. La tarde caía sobre Jerusalén. El aire estaba cargado de un silencio pesado, un silencio que solo dejan las tragedias que marcan a los pueblos para siempre. El Nazareno había muerto. El hombre que habló de vida eterna, que abrió los ojos de los ciegos y que llamó a los muertos de sus tumbas, había expirado en una cruz romana, colgado como un criminal entre dos ladrones. El templo aún vibraba con el eco del velo rasgado. Los soldados romanos limpiaban sus lanzas manchadas de sangre. La multitud, que horas antes gritaba, «Crucifícalo», ahora regresaba a casa golpeándose el pecho, confundida y temerosa. El sol se ocultaba tras nubes densas, como si la misma creación llorara por su creador. En medio de ese panorama, dos figuras destacaron entre la multitud que se dispersaba: en José de Arimatea y Nicodemo. José, hombre rico, miembro también del Sanedrín, había guardado silencio demasiado tiempo. Pero ahora, movido por un impulso que no podía detener, fue directamente a Pilato para pedir el cuerpo de Jesús. La valentía de José fue sorprendente, pero aún más sorprendente fue lo que sucedió después a Nicodemo. El fariseo que buscó a Jesús de noche, el maestro que dudó en silencio durante el juicio, dio un paso al frente. Con manos temblorosas, pero con el corazón decidido, Nicodemo se unió a José para honrar al maestro en la muerte. Trajo consigo un peso costoso, unas 100 libras de mirra y áloes, una cantidad digna de un rey. No era un gesto pequeño ni oculto. Todo aquel que lo viera sabría que este fariseo había elegido su bando. Ambos descendieron del Gólgota, cargando el cuerpo inerte del Señor. Los clavos habían dejado huellas en sus manos y pies, la corona de espinas había desgarrado su frente, y el costado aún goteaba sangre y agua. Nicodemo lo contemplaba en silencio, y las palabras de aquella noche regresaban con fuerza, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito.
El amor estaba allí, no en teorías ni en pergaminos, sino en un cuerpo roto entregado por todos. Nicodemo comprendía, quizá por primera vez, la profundidad de esas palabras. El hombre colgado en la cruz no era solo un rabino, no era solo un profeta. Era el Hijo de Dios entregado por Imo. El camino hacia la tumba fue solemne. José había comprado un sepulcro nuevo, excavado en la roca, donde nadie había sido puesto. Allí colocaron el cuerpo, envuelto en lienzos con las especias que Nicodemo trajo. Cada movimiento era un acto de reverencia, cada lágrima una confesión silenciosa de fe. El fariseo que temió hablar en público ahora se exponía ante todos. Los ojos de algunos curiosos lo seguían, murmurando: ¿No es ese Nicodemo, el del Sanedrín? ¿Qué hace aquí, honrando al crucificado? Pero él ya no escuchaba. El miedo había sido reemplazado por un amor que lo consumía todo. Cuando finalmente la piedra fue rodada para sellar la tumba, Nicodemo permaneció un instante más. Su túnica se había manchado de sangre y perfumes, y sus manos temblaban, no de miedo, sino de entrega. Había comenzado como un buscador en la oscuridad de la noche, y ahora estaba allí, a plena luz, confesando con actos lo que su boca aún no terminaba de pronunciar, en que Jesús era el Mesías prometido. Esa noche, al regresar a su casa, Nicodemo no pudo dormir. Pero no era la misma inquietud de antes, no era el miedo a ser descubierto ni la duda de un corazón dividido. Era el peso glorioso de haber dado un paso de fe, aunque fuera al borde de la tumba. Lo que Nicodemo no sabía era que ese sepulcro sería testigo de la mayor victoria de la historia. La piedra no sellaría la derrota, sino que se convertiría en la puerta de la resurrección. Nicodemo creyó que la historia de Jesús había terminado en la tumba, pero lo que estaba por ocurrir rompería el poder de la muerte para siempre. El amanecer de la resurrección y el nuevo nacimiento de Nicodemo, la ciudad despertó al tercer día con un rumor que parecía imposible. Soldados corriendo, mujeres llorando, discípulos confundidos y una tumba vacía. La piedra había sido removida, y el cuerpo del Nazareno ya no estaba allí. Nicodemo escuchó las noticias con el corazón en un puño. María Magdalena aseguraba haber visto al Maestro vivo. Los guardias romanos murmuraban que un ángel descendió en medio de un resplandor insoportable, y los sumos sacerdotes desesperados inventaban historias para encubrir lo ocurrido. Pero en el silencio de su alma, Nicodemo sabía la verdad. En aquel que habló de nacer de nuevo había vencido a la muerte. El que dijo: «Yo soy la resurrección y la vida», lo había demostrado con poder eterno. Los días siguientes fueron como un fuego imparable. Jesús se apareció a sus discípulos, comió con ellos, los consoló y les dio la gran comisión: vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Nicodemo no estuvo en ese círculo íntimo, pero las noticias llegaban como ríos imparables que inundaban Jerusalén. El resucitado estaba vivo, y todo lo que él había dicho cobraba un nuevo sentido. El fariseo que una noche buscó respuestas en secreto, ahora veía la promesa cumplida. El nuevo nacimiento no era teoría, era una realidad disponible para todo aquel que creyera. Nicodemo se convirtió en un testigo silencioso pero poderoso. No predicó multitudes como Pedro, no escribió cartas como Pablo, pero su vida quedó marcada por el encuentro con Cristo. La tradición cristiana sugiere que después de la resurrección fue expulsado del Sanedrín y perdió sus riquezas. Algunos dicen que terminó su vida entre los seguidores perseguidos, sosteniendo la fe que un día germinó en una conversación nocturna. Ya no era el maestro de Israel que dudaba en las sombras, era un hombre transformado por la luz. Había visto al Mesías morir y había participado en su sepultura, pero sobre todo, había creído en la victoria de la resurrección. La historia de Nicodemo es la historia de millones. Es la historia de quienes buscan en silencio, de quienes dudan, de quienes sienten miedo de confesar su fe. Y sin embargo, en lo profundo, escuchan la voz de Jesús diciendo: es necesario nacer de nuevo. Ese nuevo nacimiento no depende de templos, ni de posiciones rituals. Depende de una fe viva en el Hijo de Dios. En Nicodemo, aquel fariseo que llegó de noche, terminó encontrando la luz que ninguna oscuridad puede apagar. El mensaje de su vida es claro: nunca es tarde para elegir la verdad. Nunca es tarde para dejar el miedo atrás y abrazar al Salvador. Nunca es tarde para nacer de nuevo. Querido amigo, la historia de Nicodemo no es solo un relato antiguo, es una invitación viva para ti. ¿Estás dispuesto a salir de la oscuridad y encontrarte con la luz de Cristo? ¿Estás listo para dejar atrás el miedo y vivir un nuevo nacimiento? Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete a este canal. Comparte este mensaje y deja un comentario diciendo: quiero nacer de nuevo. Tu fe puede comenzar hoy, porque el mismo Jesús que habló con Nicodemo está aquí, llamando a tu puerta.